Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra sesión. Yo les puse la tarea para que la fueran viendo, pero en realidad mi idea es que terminemos buena parte de la práctica y que quede tiempo para que ustedes lo hagan aquí o en grupo o si no se lo lleven. Pero era para hoy porque es como muy cortita, pero pues pensando que teníamos la clase de hoy, entonces vi que ya habían varias preguntas sobre la tarea. Y vamos a ver todos los elementos porque lo de las matrices todavía no lo vimos, entonces ahorita vamos a retomar eso. Entonces vamos a entrar a nuestro RStudio Cloud. Eh, entonces ahorita van a ver que justo donde nosotros lo dejamos, pues se va a abrir, entonces eso está súper bueno porque nos permite trabajar fácilmente en nuestra computadora. Ahorita en lo que hacíamos la espera, un compañero me preguntaba si qué era mejor, si utilizar el R estudio de escritorio, si utilizar el R de RStudio Cloud. Bueno, básicamente RStudio Cloud funciona igualito que un R de escritorio, no más que vamos a tener que subir archivos y bajar archivos porque pues está en línea. Eso es como un pasito extra que vamos a hacer. Y cuando ustedes estén trabajando con el escritorio, y justo hoy vamos a hablar un poquito de los directorios y de que conozcan un poquito más su máquina para que ustedes vayan checando todo, ¿no? Entonces, yo voy a entrar a mi RStudio Cloud. Si ustedes ven, aquí está todo. Ahí está mi taller, tal como lo dejamos. Ahí, y justo hasta donde lo dejamos, que fue que empezamos a declarar vectores. Todavía no hemos visto lo de las matrices, que sí se les pregunta en la tarea, pero pues ahorita ya la vamos a tener todos los elementos para resolverla y que también ustedes sepan cómo pueden bajar archivos desde aquí de la nube para que ustedes ya después puedan subirlo al Classroom. La tarea es como súper cortita, entonces vamos a irnos a nuestra página del taller. Ah, ¿cómo se llama? Mejor me voy a nuestro sitio. Entonces aquí tenemos nuestro sitio. Y entonces acá está nuestra práctica, ¿no? Ahí está. Y nos quedamos entonces en la parte de vectores. Entonces vamos a terminar. Esperemos que hoy nos dé hasta para poder ya instalar nuestro paquete de VDEM, que es donde nosotros vamos a utilizar esta base de datos que les enseñé en la clase pasada. Bien, entonces espero que ya todos estén en el RStudio Cloud. Nos quedamos justo declarando elementos dentro de un objeto, ¿no? Ya habíamos visto cómo declarar un objeto muy simple, que era el objeto X. Le habíamos dado un valor de 24, ¿no? ¿Sí ven bien? Sí, ¿se ve bien en la pantalla? Sí. Entonces, teníamos el objeto igual a 24 y declaramos un vector, ¿no? Uno de los elementos que vimos es que mientras nuestros objetos se vayan complicando un poquito, vamos a poder hacer más operaciones y declarar más cosas, y eso nos va a seguir siendo muy útil la flechita, ¿no? Para declarar todos los elementos. Entonces, voy a copiar estos tres de un solo, porque le voy a explicar qué están haciendo estos tres comandos acá. Y como ustedes ven, estoy aquí voy a declarar un objeto que, como ustedes saben, en los dos puntitos significa que va a crear una secuencia entera que va de 1 a 2, es decir, va a tener solamente dos elementos. Y ahí está, ¿no? Entonces, o ustedes, cuando no, estos es de los pocos formatos que les permiten crear vectores sin tener que usar esta otra función de C. Normalmente cuando nosotros tenemos vectores, vamos a necesitar usar esta función de C. Entonces, aquí tengo mi objeto que se llama sex, y aquí me dice, bueno, no me dice que es numérico exactamente, sino que me da todavía una especificación más importante que me dice que es entero, ¿no? Es un vector entero que tiene dos elementos y me menciona los elementos. Entonces,
hoy que ya no es un objeto tan sencillo como X, que le habíamos puesto 24, que le habíamos puesto un solo valor lógico, vamos a darnos cuenta que ya estos vectores vamos a poderlos nombrar, o sea, vamos a ir también declarando otras cosas, ¿no? Ya habíamos declarado el tercer elemento en nuestro objeto y entonces hoy vamos a ver que podemos, además, estos elementos les vamos a poder dar nombre. Entonces, miren acá, si yo, names me brinda los nombres de un objeto, entonces pongo los nombres y me dice que no hay ningún nombre, ¿no? Eso es lo que me está diciendo acá. No existe un nombre para el objeto sex. Entonces, como no existe, le voy a asignar unos, ¿no? Por ejemplo, y así lo vamos a ver nosotros, es que muchas veces cuando trabajamos con bases de datos, los datos están almacenados de manera numérica, ¿no? Entonces, vamos a, pero significan a veces cosas que no son necesariamente numéricas. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en una variable que me está dando la condición de ser hombre o mujer de manera binaria, que podríamos discutir si eso es binario o no es binario, pero bueno, eso es otra discusión. Y acá, entonces le voy a decir, bueno, yo quiero que esos elementos tengan un nombre. Entonces voy a declarar los nombres de los elementos. Le voy a poner femenino y masculino, ¿no? Porque para que el 1 sea femenino y el 2 sea masculino. Entonces, nuevamente puedo imprimir este objeto. Y si ustedes ven, ya no solo me lista, sino que me lista aquí femenino y masculino. Y si vemos en nuestro ambiente, ya me está dando todavía más información que me dice que es algo que está nombrado, ¿no? Esto nos va a servir mucho para cuando ya empecemos a ver el uso de etiquetas y demás cosas en nuestra base de datos, ¿no? Y igual, si yo le pido este objeto sex, acuérdense que los corchetitos me hacen poder ir adentro de este objeto, entonces le puedo decir, bueno, dentro de este objeto sex, enséñame el segundo elemento, y me dice que el segundo elemento es 2, que tiene un nombre de masculino. Es decir, también me aparecen los nombres no solo cuando imprimo el objeto completo, sino también cuando imprimo los elementos. Entonces, voy a lanzar una pregunta de si esto está claro y si además ya están aquí, ¿no? A ver, tengo varios no's. Y los no's pueden ir diciendo en el chat que qué pasó. ¿No? ¿No quieren hablar? Dice Miguel, cuando se le asignó el 1 a femenino, cuando se le asignó el 1 a femenino y el 2 a masculino. Bueno, aquí en esta línea de acá. Aquí yo estoy declarando, a ver, voy a volver a hacer esto. Cuando declaro esto, de nuevo, ahorita no tiene nombre, ¿sí? Ahí no aparece el nombre. Y si yo le pido, porque ya vamos a ir pidiéndole cosas a los objetos por su propia naturaleza van a tener distintos atributos y distintas características. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuáles son los nombres de ese objeto? Me dicen null, o sea, no existe, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, en esta línea de acá, es declarar el nombre de ese objeto, los nombres que va a tener los elementos de ese objeto, ¿no? Entonces, esto de acá está dándole nombre a cada uno de los elementos. Esto nos va a servir para también renombrar las columnas de nuestras variables. Pero asignar que sex es igual a 1 y 2 no está como de más. Según yo, si solamente dejas lo de name sex, y lo dejas con las características de femenino y masculino, de todas maneras funciona, ¿no? Si tú pones que
o sea, namesex y entre paréntesis el 1, en automático la consola te va a aparecer en primer lugar el femenino, ¿no? Sí, lo que yo quiero mostrarles acá es que a veces nosotros vamos a tener que en realidad los datos son numéricos, pero están asociados a cosas que no son numéricos y a veces las vamos a querer nombrar, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es que yo estoy diciendo acá que femenino es 1 y que masculino es 2, que es algo muy normal en las bases de datos que nosotros no necesariamente los datos a veces vienen numéricos y esos están asociados a otros valores, ¿no? Porque hay un diccionario de datos que nos dice cuáles son esos valores. A ver, tengo dos manitas levantadas, pero no sé si Emilio, si ya te quedó eso más claro. Más o menos, o sea, pero es que tengo, si no ahorita lo intento yo en mi computadora, pero no se supone que ya el programa te da como, o sea, porque entiendo la cuestión que en donde queremos como cuantificar o ponerle variables numéricas a ciertas cosas, pero eso no lo hace, o sea, en este caso no lo hace como por default el programa, o sea, nada más por el hecho de cómo están acomodadas, o sea, como las variables de femenino y masculino. No, algunas bases de datos sí ya vienen con nombres, pero no todas. A veces nosotros tenemos que declarar cosas. Pero vamos a ir por ahí. Aquí lo que yo quiero que vean es que aquí estábamos asignando elementos. En la medida que nosotros vamos moviéndonos hacia objetos más complicados, vemos que podemos asignar elementos, pero que también vamos a poder ir asignando diferentes atributos de los objetos. O sea que la flechita nos va a declarar objetos, pero también puede declarar otros elementos para los objetos. O sea, pueden declarar, por ejemplo, acá nosotros estábamos declarando cuál era el valor del objeto 3. Y acá yo no estoy declarando un objeto, sino que estoy declarando un atributo de ese objeto que son sus nombres. ¿Sí? Más, o sea, esto es como para que vean que la flechita y la naturaleza de los objetos, que no solo declaramos los objetos, sino que podemos declarar elementos de los objetos, modificar los atributos de los objetos y que vamos a ir haciendo esas cosas. Pero esto de names lo vamos a usar después de otra manera. ¿Sí, Alejandro? Sí, creo que ya contestó mi duda. Le iba a preguntar que si entonces el names era para justo nombrar y si quitáramos names y dejáramos lo demás, entonces asignaríamos que sex es 1, 2 y aparte femenino y masculino. Exacto. Sí. Okay. Montserrat. Ay, sí, yo quería preguntar, en caso de que no se quiera agregar un tercer elemento, por ejemplo, en lugar de 1 a 2, que sea de 1 a 3 y colocar, no sé, neutro, tendría que agregarlo primero al elemento sex, o sea, aumentar de 1 a 2 al 3 y luego cambiar los nombres, o sería directo a los nombres. Miren. ¿Se entendió? Sí. O sea, tú quieres hacer esto, ¿no? Asignar un tercer elemento que sea 3, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Entonces, aquí yo lo asigno, ¿no? Se puede. Cuando yo le pido de nuevo los nombres, vamos a ver que ese elemento no tiene nombre. ¿Sí? Aparece ahí sin nada, ¿no? Entonces, y acá, y si hoy le doy, esto, ¿ya vieron? Qué complejo. Está bien, gracias. Sí, pero sí se puede, Montserrat. O sea que aquí yo asigné un tercer elemento, pero son estas cositas que hacen a la clase viva y más divertida. No te preocupes, Montserrat. Y si ustedes se fijan, esto era también un vectorcito, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es asignar el tercer valor dentro de names, ¿sí? Pero sí, ya te me fuiste avanzado, ¿no? Ya puedes acompañarme en el grupo de las R Ladies, estamos leyendo R avanzado, entonces ya
ya te puedes ir para allá. No. Gracias. Sí. Hoy a las 5, a las 6:30 de la tarde. Sí, Debbie. Sí, profesor, yo solo tengo una duda. Sí, porque ya había adelantado como una partecita de la tarea, ¿no? Ujú. Pero ahorita que lo abrí, donde está environment, estaba vacío. Entonces no sé si eso es como que lo tengo que volver entonces a hacer, porque no sé por qué se quedó vacío, o si puedo continuar así, o no sé qué pasa. Pues si tienes el script y guardaste la información, no hay ningún problema, porque te puedes ir aquí a Source. ¿Qué hace Source? Source va a correr todo lo que nosotros tengamos en nuestro script. Uno de mis consejos es que no le den solamente aquí a donde dice Source, sino que le den aquí donde está como ventanita y le den Control Shift Enter, o si no Control Shift Enter o darle acá. Y lo que hace es que corre todo el código que yo tengo desde el inicio, ¿no? Y entonces, si yo no tengo errores en mi código, primero va a correr bien, ¿sí? Y luego, si, digamos, errores como de sintaxis, corre. Y se va a parar donde hay algún error, ¿no? Si nosotros hemos escrito mal algo. Entonces, es como también una buena práctica que nosotros vayamos corriéndolo de esta manera. Entonces, si tú tienes tu script de lo que habías trabajado y no te aparece así en el environment, pues simplemente puedes volver a correr y no necesitas como seleccionar todo, sino que darle aquí, Source with Echo, y ¡pum! Ya tienes de nuevo todo. Ven, por ejemplo, yo ahorita voy a dejar mi ambiente vacío y vuelvo y corro y ya está todo ahí. No, eso es como una Ok. gran ventaja. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Por acá Luis Lugo nos dice, creo que es porque es una serie 1 y 2 y al ponerle nombres el que escriba primero tendrá el 1. Así es. Esto va en el orden. Yo por eso dije, por Contreras puse a uno femenino, porque normalmente en las bases de datos siempre uno es hombre y 2 es mujer. Entonces, ahí estamos. Bien, entonces ahorita ya declaramos objetos muy simples como el objeto Profesora, X, ¿sí? perdón, es que tengo mi mano levantada desde hace rato. Es que no lo había visto. Le quería preguntar, es que voy muy atrasada, la verdad es que se me hace muy complicado. No sé ni siquiera cómo se pone como la parte de arriba donde podemos editar, porque solamente me sale como un cuadrito y ahí lo copio y pues ya no me permite editarlo. Y ya tengo mi hoja toda sucia de errores, pero es que no le sé mover. ¿Quieres mostrarnos tu pantalla para que yo pueda ver qué es lo que está pasando con tu configuración? ¿O mandarnos una foto al chat? Mejor lo mando al chat porque me da pena. Bueno, pero porque me dices, es que si es una cosa para abrir acá el script, acuérdense que ustedes abren acá, donde está aquí, como esta hojita bond, con el símbolo verdecito con el más, ¿no? Entonces ahí abre un script. Incluso yo ahorita que lo abro, me abre otro script, pero yo no quiero otro, solo quiero tener uno, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos escribiendo nuestros comandos. También recuerden que las clases quedan grabadas, ¿no? Y que las pueden ver en el Edpuzzle o que se pueden ir a nuestro sitio web y ahí están las clasecitas, ¿no? Creo que no he subido la pero sí la puse en Edpuzzle, pero no la puse aquí. Ahorita, recuerden, y la subo. Entonces, eso es para que, pues, si alguien se perdió en algún pedacito, pero también deténganme, ¿no? O sea, no se queden perdidos. Ahí está, Daniela dice que ya. Entonces, y no tengan pena de poner sus errores. Es de las cosas donde más aprendemos, ¿no? Justo este software está hecho en comunidad, ¿no? Y entonces aprenderlo en comunidad también está súper bueno porque si ustedes muestran sus errores, a mí me dan chance de, si es que puedo, porque a veces hay errores que yo tampoco sé resolver, ¿no? Pero en general, o sea, si me muestran el error y lo resolvemos, pues todos vemos cómo se resuelve el error y si así en algún momento a ustedes les pasa, pues esto lo resolvimos en clase, ¿no? Es que me acuerdo que había un error parecido en la clase, ¿no? Entonces, justo eso hace muy valioso los talleres y que sean de manera sincrónica, porque si no, pues yo me pongo ahí a hablar en una cápsula y se las dejo y
o les pongo cualquier otra sesión que he hecho con otros grupos, y no se trata de eso, se trata de este espacio vivo donde ustedes van mostrando sus avances y sus procesos, ¿no? Eso hace de esto súper, súper interesante, y además a veces con las mismas preguntas, pues me plantean cosas que yo nunca se me había ocurrido hacer en R, y yo aprendo también un montón. Así que no tengan pena. Listo. Entonces, ¿no hay alguna otra duda? Por ahí no me quedó ninguna manita levantada. No. Bien. Entonces, espero que ya esos nos que nos salieron en la primera encuesta ya se hayan resuelto con esta explicación. Entonces, ya vimos los objetos, un objeto súper sencillo que tiene un solo valor. Los vectores, que son estos como listaditos de cosas, que pueden ser vectores de caracteres, vectores de valores numéricos, vectores de valores lógicos. También podría ser un vector que fuera solo true, false, también se puede. Entonces ya vamos a movernos hacia un tipo de objeto que ya se va acercando un poco más a la lógica de los objetos que más vamos a usar nosotros, que son los objetos de tipo data frame, porque vamos a usar bases de datos. Esta matriz de datos que hemos hablado mucho en clase, ¿no? Que está llena de indicadores, que son operacionalizaciones de conceptos. Entonces, esos son objetos de tipo data frame. Antes de llegar a eso, vamos a ver los objetos que son matrices, ¿no? Las matrices pues ya tienen más dimensiones, entonces van a tener más atributos y van a tener más cosas. Y acá nosotros no vamos a hacer, o sea, no es parte de la clase, o sea, en general, si quizás nosotros estuviéramos en otra clase de otro tipo, pues trabajar con matrices con R es realmente una chulada, hacer operaciones en matrices con R es precioso a comparación de otros programas, o sea, es muy compatible con muchas cosas, que eso no es tan común en algunos otros programas, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer cosas con matrices, o sea, nosotros no vamos a ver álgebra matricial para ver estadística, pero si en algún momento ustedes se enfrentan a eso, pues R está súper bueno para eso. Pero aquí vamos a hacer, este pedacito tiene dos cosas. Una, que nos acostumbremos a estos objetos que ya tienen, que son un poco más complejos, y a ver a seguirnos acostumbrando un poquito a cómo funcionan algunos comandos en R, y qué es esto de las funciones, los argumentos, las cosas, y cómo nosotros podemos ya ir conociendo pequeñas funciones. Entonces, ahorita es una función muy sencilla que simplemente agarra un vector y lo vuelve matriz. Entonces aquí vamos a usar el comando que se llama matrix, ¿no? Como la película. Y este comando tiene argumentos, ¿no? Esta función tiene argumentos. Dijimos que en R tenemos funciones que adentro de los paréntesis van separados por coma los argumentos. Y los argumentos pueden ser de diferentes tipos. Puede ser de que yo les dé realmente el valor de algo, como en este caso que me está diciendo, mira, tu matriz, ¿cuántas columnas quieres que tenga? ¿Cuántas filas quieres que tenga? Entonces yo le digo cuántas filas, cuántas columnas quiero que tenga mi matriz. Este vector de acá lo que está haciendo es, esos van a ser los valores que hay en mi matriz, y este by row, vamos a ver qué significa, ¿no? Y entonces, van a tener que a veces ustedes van a tener que especificar en los argumentos, aquí si usamos el igual, ¿no? Van a tener que especificar en los argumentos los valores que ustedes quieren que tomen los argumentos de esa función. Y a veces esos valores pueden ser alguna palabra de carácter. Por ejemplo, cuando estemos haciendo correlación, vamos a tener que poner, bueno, si ustedes quieren hacer una correlación que no es de Pearson, van a tener que escribir la palabra Spearman o Tau, y así. A veces hay argumentos que nosotros vamos a tener que modificar. ¿Qué funciones y cómo vamos a ir aprendiendo? Pues bueno, también en la medida en que nosotros vayamos haciendo ese repaso de estadística descriptiva, vamos a ir viendo las funciones ad hoc, ¿no? Entonces, es un poquito de que yo no les puedo enseñar ahorita una función súper compleja si no hemos visto esos temas, ¿no? Entonces, acá, este comando de matriz lo que está haciendo es que va a agarrar
este vector que va del 1 al 6, pues como ustedes ya saben, y lo va a volver una matriz de una columna de 2 por 3, y vamos a ver qué hace ese by row, para que ustedes vean que a veces vamos a ir probando a ver qué es lo que hace el comando, ¿no? Miren acá, by row, y me puso acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque le puse true. Le voy a poner aquí false. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué hará ese comando by row? ¿Alguien? Ordena depende de columnas y filas, ¿no? No te escuché, Miguel. ¿Puedes repetir? Sí, los ordena por filas. Exactamente. O sea, que el 1 al 6, yo le dije, acá lo fue llenando primero por filas, y acá, cuando le puse false, lo fue llenando por columnas. Entonces, ustedes se fijan que vamos a tener, o sea, cada función va a tener su especificidad, ¿no? Miren, usted quiere una matriz, incluso acá, como por default, si yo le doy 6 elementos y le pido 2 filas, pues a fuerzas tienen que haber 3 columnas. Entonces ustedes podrían no definir, por ejemplo, las columnas y queda igual. Entonces, a veces no es necesario que nosotros encendamos todos los argumentos de una función. Primero, porque hay elementos que ya van a venir puestos como por default, por el mismo programa, y que lo vamos a ir viendo ahorita que veamos la ayuda, cuáles son esos elementos. Y vamos a poder escribir en esos argumentos, a veces vamos a tener que darle valores específicos, o a veces simplemente encender o apagar una condición, ¿sí? Como se llama by row, Montserrat, cuando yo le pongo el true, ni siquiera le puedo poner solo la T mayúscula. Acuérdense que así se podía. Cuando yo le doy el true, agarra el 1 al 6 y empieza 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Hay Fíjense, forma de que el ordenamiento sea aleatorio? no sé, vamos a preguntarle a la ayuda. Que yo sepa, no, pero. Parece que no. No. By row solo es lógico. El default es falso. No. No, lo siento. Por ahí había alguien más que quería tomar la palabra. ¿No? Listo. Entonces, vamos a ver qué más podemos ver aquí con las matrices. Primero, si ustedes se fijan, hay una cosa muy interesante de cuando vemos las matrices, es que acá en el ambiente ya aparecen como en otro espacio, ¿no? Aquí los otros objetos que nosotros habíamos declarado estaban aquí como en valores, pero ya la matriz aparece como data, ¿no? O sea, ya lo reconoce el programa como de otra naturaleza, que sabe que tiene otras dimensiones. Y si ustedes se fijan aquí, así como muy clarito, pero aquí se ve como un Excelito, ¿no? Como una ventanita así. Si ustedes le dan clic allí, van a poder ver esta matriz, ¿no? Entonces, ahí está esa matriz. Y si ustedes ven, esto que yo hice acá es correr el comando view con B mayúscula, que yo lo odio porque siempre odio que esté en mayúscula porque todos los demás van en minúscula y siempre me equivoco y lo pongo con minúscula. Entonces, esto que hice acá es darle view a un objeto, lo que hace es abrir ese objeto y lo pone acá hacia el ladito del script. Entonces, yo aquí estoy viendo esta matriz, ¿no? Ya acá en el ambiente nos aparece como data. Y además, cuando nosotros lo pusimos aquí en la consola, cuando imprimimos el objeto M, vean que cuando nosotros teníamos resultados que solo eran un solo elemento, ¿no? Por ejemplo, si yo imprimo sex, por ejemplo, cuando imprimíamos sex,
no tenía estos elementos. Quiero ver X. Voy a imprimir X. Que ustedes veían que tenía solo un corchete acá, ¿verdad? Que solo dice 1. Pero cuando yo veo la matriz, trae aquí este corcheterío aquí y otro corcheterío aquí en la columna, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando los corchetes, cuando yo tengo matrices, también nos van a ayudar a identificar cosas, ¿no? Entonces, acá, en el corchete, lo que yo voy a tener es que separado por comas, ¿no? Voy a tener las filas y las columnas. Entonces, ustedes se fijan, acá R me está diciendo que esta es la fila 1. Por eso viene aquí el 1 y la coma. Y como aquí se muestran todas las columnas, no viene nada, ¿no? Entonces, esta es la fila 1. Esta es la fila 2, ¿no? Y en el caso de las columnas, lo que tenemos es que vienen después de la coma. Esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3. Esto nos va a ayudar un montón cuando nosotros ya estemos haciendo subsettings de nuestra información, es decir, cuando estemos haciendo como, me quiero quedar con una sola columna, me quiero quedar, esto nos va a ayudar bastante. Bien, vamos a seguir con esto, pero quiero borrar acá. Sí. Y vamos a ver, ¿no? Entonces yo les dije que en la medida que los objetos se van complejizando un poquito, vamos a tener más dimensiones, más atributos, ¿no? Uno de los atributos de los objetos que ya son de tipo data, que son las matrices y los data frames, es que tienen dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del objeto M? Estas dimensiones son 2 y 3. ¿Qué quiere decir que sea 2 y 3? Que van a ser 2 filas y 3 columnas. Para nosotros, las dimensiones de una matriz van a ser el número de filas y el número de columnas. Que si nosotros pensamos en términos de base de datos, el número de filas siempre va a ser como el número de casos, de observaciones que tenemos, y cada fila representa nuestra unidad de análisis. Y las columnas van a ser el número de variables, ¿sí? Entonces, veamos. Por ejemplo, yo les estoy hablando que los objetos tienen atributos, ¿no? Entonces voy a ver qué atributos tiene este objeto de matriz. Y me dice que únicamente las dimensiones. Me vuelve a dar las dimensiones. Ya vamos a ver que otros objetos, cuando nosotros le pidamos sus atributos, van a tener más elementos. Por ejemplo, el objeto sex, ¿no? Tiene otros atributos porque nosotros lo nombramos, ¿ve? Entonces, si yo nombro también cosas en mi matriz M, voy a tener ya no solo las dimensiones, sino que también sus nombres, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo los diferentes atributos que tienen los objetos, que son todos estos elementos que acompañan a los valores de nuestros objetos. Y para que vean este siguiente ejemplo, más que ser de matriz, lo que vamos a ver es que también, por ejemplo, nosotros con la flechita siempre también podríamos cambiar la naturaleza de un objeto al cambiar sus atributos, en este caso sus dimensiones. Entonces, me voy a copiarme esto para acá. Y voy a declarar n, ¿no? N, así, ustedes saben que es un vector que va del 1 al 6 de manera entera. Y me aparece aquí abajito, ¿no? Es un vector, ¿sí? Y entonces, pero yo le voy a decir a R, cámbiale las dimensiones a N. Miren, ahorita los vectores no tienen dimensión, lo cual a mí me causa conflicto porque para mí deberían de tener, o sea, sí tienen una dimensión, el número bueno, para R no tienen dimensiones. Y entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Cambia las dimensiones de ese objeto. Yo quiero que sea de 2 y 3. Se me vuelve una matriz. ¿Sí? Porque con la flechita yo le estoy declarando el atributo del objeto n, que son las dimensiones. Y por tanto, ya cambié la naturaleza del objeto.
¿Todo bien hasta acá? Voy a lanzar mi encuesta de si se entendió esto de usar la función de matriz y de los atributos. Tengo por ahí varios nos. Si nos pueden ir comentando, ya sea por los chats, pueden tomar la palabra. Me perdí con la dimensión de n. O sea, ¿qué no n son los números del 1 al 6? ¿Por qué la dimensión ahí o sea, ¿por qué colocamos que la dimensión nada más fuera de 2 y 3? Ahí me perdí. Porque las dimensiones de una matriz son las filas y las columnas. Si yo declaro así el vector y le pido las dimensiones, ojo, las dimensiones del objeto no tiene, porque un vector no tiene dimensiones porque está aquí abajito en la parte de valor, ¿sí? Los objetos de tipo data, que son las matrices y las bases de datos, que ya vamos a importar una, esos sí van a tener dimensiones que van a ser las filas y las columnas. Entonces, aquí yo solo estoy mostrando que también nosotros podríamos modificar, o sea, solo estoy poniendo un ejemplo más de cómo nosotros podemos cambiar los atributos de un objeto, y en este caso estamos, al yo declararle cuáles son las dimensiones, hoy si yo le vuelvo a poner dim de n, me va a decir que sus dimensiones son 2 y 3, porque esto fue lo que yo le dije en esta filita de acá, ¿verdad? En este renglón de acá yo le dije, ¿sabes qué? Las dimensiones de n hoy van a ser 2 por 3, ya no va a ser nula. Y entonces esto hace de que él lo vuelva una matriz. Cuando yo lo imprimo, veo que es una matriz que la fue llenando así por columnas, ¿no? Esto es para que ustedes vean, porque en general nosotros no vamos a trabajar con matrices. Ya les voy a contar cuáles son las diferencias de los matrices con los data frames y por qué nosotros tenemos data frames. Y pero para que ustedes vean este concepto, que el objeto, nosotros declaramos información dentro de los objetos, pero esos objetos también tienen atributos y características que nosotros podemos modificar, ¿no? Incluso cambiar la naturaleza misma del objeto, pasarla de que sea un vector a que sea una columna, que sea una matriz. Ya, ok, gracias. Por ahí todavía tengo otros 10 nos, entonces, si quieren ir tomando la palabra. Profesora, Ujú. solamente respecto a esta cuestión de las dimensiones, o sea, las dimensiones sirven como para cambiar solamente el número de filas y columnas en el que queremos que aparezca nuestra información y no lo pongo como de la forma predeterminada. Básicamente sí, porque n tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, un vector donde todos van así como en filita, ¿no? Cuando yo le puse estas dimensiones, yo le dije, ordena esa información en 2 filas y 3 columnas, ¿no? Sí. Vale, gracias. A ver, ¿alguien más? Bien, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a ver que nosotros vamos a poder también juntar objetos, ¿no? Y en este caso vamos a declarar 2 vectores y esos 2 vectores los vamos a poder juntar, ya sea para juntar sus filas y columnas, y que esto también es muy útil cuando nosotros tenemos bases que están separadas, que a lo mejor queremos juntar, ¿no? Entonces voy a declarar 2 vectores. El vector XX, que ustedes ya hoy sí ya se saben muy bien, que los 10, 2 puntitos, 12, me están diciendo que va a ser un vector que va 10, 11 y 12, y aquí el vector que va del 14, 13 y 16. Este se llama XX y este se llama YY. Ahí está. Y ya me aparecen aquí en mi ambiente, ¿no? Aquí está XX y YY. Son vectores enteros de 3 elementos cada uno. Todo bien, ¿no? Eso de los vectores ya quedó. Entonces, si yo quiero juntar estos vectores, van a haber 2 comandos para poderlos juntar. Una es que yo sepa, por ejemplo, que quizá XX es una variable y YY es otra variable. Entonces, yo quiero que vayan en las columnas. Entonces, junto cada una de las columnas.
Entonces, esto lo vamos a hacer con el comando que se llama cbind. Cbind junta por columna. Bind es como juntar, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir ver esta información de manera matricial juntando ambos vectores. Ahí está. Entonces, ustedes ven XX, YY, ¿no? Me aparecen acá. Guarda el nombre de los vectores como el nombre de las columnas. Y aquí tengo mis filas, ¿sí? Pero ¿qué tal que en lugar de que XX sea una variable y YY otra variable, en realidad lo que yo tengo es que XX es una persona y YY es otra persona, ¿no? Entonces ahí yo voy a quererlo juntar a partir de las filas. Y entonces ocupo el rbind, ¿no? Que lo va a juntar por renglones. Que esto es lo que se les pide en su tareita. Hacer. Pero si se fijan, yo aquí lo vi, ¿no? O sea, yo le dije el comando, pero no lo veo acá. Acá no existe otra matriz más que las que yo ya había declarado, M y N. Esto es un error que pasa, que dicen, no, si yo sí hice la matriz, no, pero es que yo ya lo había hecho. En R es bien importante que cuando nosotros querramos tener algo como resultado de algo, pues lo guardemos, ¿no? Lo guardemos en un objeto nuevo. Entonces yo puedo guardar, por ejemplo, mi matriz, ustedes quieren llamarle, y le voy a decir, bueno, mira, hay una nueva matriz que es este valor, que es juntar XX y Y. Estos comandos son bien útiles para cuando nosotros tenemos, para cuando queremos juntar casos o queremos juntar variables, cuando tenemos las bases de datos así pegaditas. Imagínense que ustedes tienen bases que son iguales a lo largo de los años y quieren pegarlas, entonces le hacen un rbind, ¿no? Así ya tengo un año y otro año, ¿no? Este lo ocupo más que este. Repetir lo de mi matrix, por favor, es que me perdí un poquito ahí. Está bien. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es declarar un nuevo objeto que se llama mi matrix, ¿no? Aquí, este nuevo mi matrix, este objeto es la matriz que se obtiene al juntar los vectores XX y YY a partir de las columnas. Es decir, cada uno de estos vectores va a ser una columna, ¿no? Entonces, cuando yo lo imprimo, puedo ver cada una de estas columnas es el objeto XX y Y. Si ustedes quieren, lo podemos ver acá. Y si ustedes se fijan, en estas matrices, como no tenían nombres, aparecía B1, B2 y B3, de variable 1, variable 2 y variable 3, pero aquí ya viene sí, X, X y Y. Profesora, una pregunta. Sí. Usted en el ejemplo de XX puso, por ejemplo, de 10 a 12. O sea, nosotros en la tarea podemos poner los números que queramos. Creo que ahí les digo, ¿no? Creo que sí viene en la tarea los... Es que dice, crea una matriz M2 juntando los vectores X y Y por sus filas. Ajá, pero sí les puse... En las primeras indicaciones de la Ah, tarea. la de 2×4 otra vez, entonces. Ah, ok. Sí, acá están. Si después las quieren volver a enviar, con gusto. Porque... A ver, pues, ¿por qué no se ve? Instrucciones, aquí está. Aquí, la 1 dice, es que aquí se desconfiguró. No puedo poner enters para que quede más claro. Muy bien, entonces. Ahí está, porque son los resultados del 1 y del 2. Así es. Gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Gracias. Ajá. Justo igual en la tarea, me parece que es el ejercicio último que nos dice que creemos una segunda matriz, pero justo juntando los vectores X y Y.
Ujú. Se tendría Mi que duda hacer. es, ajá, mi duda es, yo, bueno, viendo ya esto, yo lo hice diferente porque literal puse M2, la flechita, luego Matrix, abrí el paréntesis, puse C, volví a abrir paréntesis, puse XY, cerré, después puse el número de columnas, bueno, el número de filas y el número de columnas, y le volví a dar el paréntesis y me salió. Ya después, como pidió que lo ordenáramos por filas, nada más le di rbind, Ujú. XY y ya. No sé si haya estado bien o No, lo hice mal. mientras hayas creado una matriz donde las filas eran cada uno de tus vectores, está bien. Y eso pasa muy a menudo, ¿no? De que en programación nosotros tenemos una serie de pasos que te llevan al mismo sitio y pueden ser diferentes, ¿no? Dependiendo de la persona que haya pensado, ¿no? Hay como probablemente yo hago las cosas de una manera, pero si ustedes las piensan de otra manera, pues llegan al mismo resultado. Y en este caso no es una clase de programación. Si fuera una clase de programación, estaríamos como pensando que ustedes tienen que tener el código más eficiente, en menos líneas posibles y que utilicen otras cosas, ¿no? Esta es una clase donde lo que nos interesa es la eficacia, que ustedes puedan lograr llegar a los resultados con lo que tengan a la mano, ¿sí? Entonces está bien. Si te salió, está bien. Por Vale, ahí, muchas gracias. ¿otra duda? ¿No? Entonces, o sea, si nos salió de una forma un poquito distinta a lo que nos acaba de explicar, eh, ¿lo subimos como lo acaba de explicar o está bien ya como lo hicimos? Si ustedes tienen el resultado correcto, no importa. Lo que ustedes tienen que tener es que cuando ustedes vean su matriz, lo que en este caso, ustedes lo que tienen es, las filas son X y Y, ¿no? Si cuando ustedes vean su matriz, las filas tienen, en cada una de las filas representa cada uno de los vectores que se les mandó a juntar, está bien, no pasa nada. Si no lo tiene, si eso no es así, entonces ahí sí habría pues sí tendrían que corregirlo, ¿no? Gracias. Profesora, ¿Sí? si por ejemplo ya envié mi tarea, pero la última matriz que nos dejó no me salió, ¿la corrijo? ¿La puedo corregir? Sí, no sé si les tenemos que devolver las tareas para que las puedan volver a subir o las pueden volver a subir de nuevo. Sí se puede que, o sea, que nosotros quitemos el archivo que subimos y subamos otro. Bueno, entonces sí, no hay problema. Sí, si no nos avisan y se las devolvemos y la vuelven a subir. Luego me cruzo porque hay una clase afuera que doy en Teams y en Teams sí tengo que devolverlas. Ahí está. Bien. Listo. Entonces, con esto, sí ustedes ya tienen hoy todos los elementos para hacer su tarea. Cuando ustedes quieran bajar un archivo, ¿no? Acá, entonces yo, por ejemplo, si ustedes quisieran bajar esto como un archivo que lo pueden compartir, algunos me mandaban sus links, y ahí entro, pero tengo yo que copiar toda su información. Si ustedes quieren bajar alguno de estos archivos acá, ustedes, por ejemplo, si ustedes quisieran bajar el código acá que dice primer script, que el Zoom está con sus ventanas y no me deja llegar hasta acá. Ahí está. Entonces, seleccionan el archivo que ustedes quieren bajar o los archivos que ustedes quieran bajar. Si bajan varios archivos de acá de la nube, se les va a bajar en un archivo zip, ¿no? Pero acá yo solo voy a bajar uno y entonces me voy aquí a esta tuerquita y le digo export, ¿sí? Y entonces aquí ya le dan download y ya está en su computadora. Y eso ya es un archivo que ustedes puedan utilizar. Entonces, por eso se les decía, cuando ustedes están trabajando aquí, hagan un nuevo script,
donde esté todo lo de la tarea, ¿no? Traten que sea un script ordenado y entonces ya ponen, si esta es mi tarea, ¿no? Ya ponen todo y lo descargan, o sea, lo guardan y lo descargan, ¿no? Aquí lo voy a, no lo voy a salvar. Entonces, si ustedes quieren bajar así, y porque después vamos a estar haciendo, no sé, exportar gráficos en imágenes, lo vamos a tener aquí en la nube, esto es cuando estamos trabajando en la nube, y pues van a quererlos descargar, ¿no? Para poderlos poner bien en sus archivos. Entonces, es muy útil que sepan esto. Si ustedes quieren subir algo acá, le van a dar upload y van a elegir el archivo o los archivos que ustedes quieran descargar, que quieran subir. Por ejemplo, no sé, ¿qué puedo subir acá? No sé, esto, no sé, voy a subir cualquiera. Y le doy OK. ¿Sí? Y ya me sube el archivo y ya lo van a poder utilizar acá. Si ustedes quieren borrar algo, seleccionan acá y le dan delete, ¿no? Esto es solo para cuando están trabajando en la nube, porque ustedes están subiendo y bajando literalmente cosas de esta nube de acá. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a lanzar una encuesta. ¿Sí? Perdón, profesor. Es que ayer intenté mandar el script, pero se descargaba en mi computadora como zip y así se subía al Classroom. Y cuando ya que lo tenía en el Classroom, lo intenté abrir y ya no me dejó. Ahí, ¿cómo le podríamos hacer para las entregas? Pues mira, o sea, si son más de uno, por ejemplo, ahorita voy a bajar más archivos. Pongamos que bajo todos estos y le voy a dar, ¿no? Si ustedes ven, cuando son más de un archivo, se baja así en zip, ¿no? Entonces, si ustedes están en Windows, ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes seleccionan acá, aquí dice extraer, y ahí le dan extraer todo, y va a haber una carpeta que se llama igual que el archivo zip, y ahí vienen todos los elementos que ustedes descargaron. ¿Sí? Ok. Y entonces le tenemos que, o sea, para poderlo subir al Classroom sería uno por uno de esos archivos. Sí, sí. Ah, ok. Ok, perfecto, Con gracias. con el script es más que suficiente. O sea, donde estén los códigos, donde se vea el código, así como. Ok, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda? Además, tenemos que entregarle el script, la consola y ¿cómo se llamaba? El espacio, el environment, el que está acá a la derecha hasta arriba. No, no es necesario que manden el environment. Solo con el script está bien. Ah, ok. Y otra pregunta medio tonta, pero es que se me olvidó cómo se le cambia el nombre al script. Y no lo Ustedes lo hacen, por ejemplo, yo cuando tengo un nuevo script, aquí me aparece que no tiene título. Le pongo, ¿no? Y le pongo acá, lo guardo. Cuando yo lo guardo, le pongo su nombre. Ahí está. Ah, ya, perfecto. Gracias. No, ¿de qué? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos. Justo ahorita ya terminamos a hablar un poquito de algunos objetos y ya vamos a hablar un poquito más del ambiente, un poquito más de los directorios para los que quieran trabajar en su computadora, porque son elementos que además yo creo que les va a servir mucho el conocer bien dónde están los archivos en su computadora. Es un elemento esencial para cualquier usuario, ¿no? Entonces, volvemos entonces a las 4:14. Y ya venimos en un ratitito, ¿no? Le voy a poner la musiquita y voy a parar aquí la grabación porque si no me regaña
Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir hoy toda mi pantalla. Y vamos a continuar acá. Listo, entonces vamos a hablar un poquito más de esas funciones que ya un poquito les dije que se ven en negrito en nuestro script y van separadas por comas y lo que va adentro se llaman argumentos. Vamos a ir aprendiendo un montón de funciones, pero paso a paso, ¿sí? Realmente esta es de las sesiones más difíciles de R, no se sientan agobiados, porque vamos a ir repitiendo las cosas más importantes, se van a ir haciendo muchas veces y también vamos a ir aprendiendo de esa manera, como a pura cuenta, a pura repetición. Entonces, no se me aflijan y sí créanme que estas son de las sesiones más difíciles y ya después nos vamos y vamos a estar haciendo de repente, nos lo han sentido, vamos a estar haciendo unos gráficos re bonitos y todo lo demás. Listo. Vamos a hablar entonces de las funciones. Vamos a empezar con la función suma, ¿sí? La función suma, pues suma, ¿no? Voy a ver aquí, voy a poner funciones. Y si ustedes ven las funciones y los objetos en su script, ahorita que no le hemos cambiado color, ahorita ya después le vamos a cambiar los colores a todo este ambiente, le podemos poner el color que nosotros querramos. Ahorita se ven en negrito, si ustedes ven los comentarios se ven en verdecito, también los caracteres se ven en otro verdecito, los valores lógicos se ven como en un azulito más tenue. Entonces hay como diferentes colores según la naturaleza. Los objetos y las funciones, por lo general, están en negrito, ¿no? Y se abren con un paréntesis y adentro van esto que nosotros conocemos como argumentos, ¿no? La función suma todos los argumentos que nosotros le demos, ¿no? Esa es la función suma. Entonces, para que vean que hay diferentes tipos de argumento también dependiendo de la función que nosotros estemos haciendo, ¿no? Aquí simplemente sumó los valores que nosotros le dimos. Bien. Vamos a ver esta función que se llama repetición. Entonces, ya ven, la naturaleza de los argumentos es diferente, ¿no? Yo aquí en repetición va a repetir aquí la letra R 3 veces, ¿no? Porque esta persona está muy emocionada de estar aprendiendo R. Podemos modificar los argumentos y, por ejemplo, podemos ponerle hola, que lo repita 5 veces. Entonces, los argumentos también van a tener su lógica, ¿no? O sea, como que no tiene mucho chiste, o sea, si yo como que si es algo que es un número de veces, obviamente yo no le voy a poder poner un valor de carácter, ¿no? Aquí me va a dar un error, ¿sí? Me dice, eso no se puede, ¿no? Entonces yo le voy a decir, bueno, sí tienes razón, ¿no? No tiene sentido eso, ¿no? Ven, y vamos a ir aprendiendo las lógicas las lógicas de las funciones. Y bueno, hay otras funciones que también tienen nombres que pues es como muy claro, así como la de suma, qué es lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, este es square root, ¿no? Esta es la raíz cuadrada, ¿no? Que por ejemplo, si ustedes se meten en Excel, pues se escribe igual, ¿no? Incluso, o sea, si ustedes piensan, cuando ustedes están trabajando con funciones en Excel, pues abren un igual y también a veces no es tan sencillo también meterle los argumentos a las funciones en Excel, ¿no? También vienen separadas por comas, por lo general en Excel, entonces esto no es tan diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer a las funciones? Un poquito acá cuando el compañero, pues vamos a pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo pedimos ayuda? Yo puedo poner help, que es una función también, y el nombre de la función de la que quiero pedir ayuda. En este caso, yo quiero pedir la ayuda de la suma. Si ustedes ven, fue como irme acá, esto es igualito a que yo me haya ido aquí a la cuarta pestañita y escribir el nombre de ayuda, ¿no? Al principio la ayuda parece súper rara, ¿no? Súper compleja, ¿no?
De nuevo, a mí me gusta mucho la analogía de pensar que R es un lenguaje y que por tanto esto es un poquito como cuando nosotros revisamos el diccionario inglés-español, ¿no? Entonces, va a tener su lógica, todos estos elementos de ayuda. Acá va a ir el nombre del comando y va a ir entre corchetes el paquete de donde viene, ¿sí? R, hay un montón de paquetes, entonces como los paquetes los hace mucha gente, esto es muy importante, porque a veces, como imagínense, hay tantos usuarios alrededor del mundo, a veces hay comandos que se llaman igual, pero son de diferente paquete, ¿no? Entonces, no creo que nos pase a nosotros, pero quizás en algún futuro o algo a ustedes les puede ocurrir de que digan, pero yo estaba usando otra función. Hay algunas funciones que se llaman igual. Entonces aquí nos pone el paquete del que viene. Ya vamos a hablar más de los paquetes en breve. Nos da una descripción breve de la función. Nos dice, bueno, ¿qué nos da la suma? Pues mire, returns es un lenguaje, es una palabra que en español no, como que no tiene el mismo sentido, ¿no? Porque no es Batman Returns, sino que nos da, o sea, nos regresa, o sea, nos provee la suma de todos los valores que están presentes en los argumentos, como nosotros decíamos acá, 10, 20 y 30, ¿no? Todo bien. Entonces, cuando acá aparecen unos símbolos de puntitos, significa que podemos agregar casi un número infinito de elementos ahí, separados por comas. En este caso, vamos a poder introducir acá números o valores numéricos o complejos o lógicos, ¿sí? Y pueden ser también vectores, ¿no? Y nos aparece otro argumento, ¿no? Que este es un argumento de encender y apagar, que nos dice que, mire, esto usted va a tener que poner un valor lógico dependiendo de lo que quiere hacer. Y vamos a ver qué significa esto, ¿no? Esto significa y nos va a dar chance de ver un nuevo valor de R que no hemos visto, que es el valor perdido. Ya un poquito lo vimos cuando decíamos que el objeto 3 nos aparecía el NA, ¿no? Pues miren, si ustedes están sumando, por ejemplo, estoy sumando aquí 10, 20, 30, y supongan que ustedes tienen un NA, pues lo que hace R es que R es muy lógico, ¿no? Entonces, me dice, bueno, intenta sumar 10 más 20 más 30, viene a, eso es algo que no sé. Y entonces, cuando yo le pongo esto a R, me dice, pues, no sé, ¿no? Porque si yo le sumo un no sé a algo, pues me da un no sé, ¿no? O sea, porque no sabe, ¿no? Tiene toda la razón, ¿no? Pero entonces yo le puedo agregar este argumento, que si ustedes ven, me dice acá que por default, cuando aparece acá, nos pone por default, o sea, que si yo no se lo explícito, lo que él toma como el valor de ese argumento es que no va a remover los valores missing. Entonces yo le tengo que encender ese argumento y le digo, ¿sabes qué? Por favor, quítame, es decir, le digo sí, true, quítame los valores missing, ¿no? NA remove. Y entonces él lo que va a hacer es que cuando encuentre un missing, va a ser como que es de chocolate y no lo va a meter a la suma. Y entonces ya me da de nuevo el 60. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a ir trabajando con las funciones, ¿sí? Poco a poco yo les voy a ir incorporando funciones que son relevantes para el estudio del análisis cuantitativo. Ojo que yo les voy a enseñar las funciones que a mí me gustan. Hay un sinmar de funciones, muchachos. Pero les estoy enseñando cómo ustedes pueden conocer una función a partir de la ayuda, ¿sí? Voy a lanzar una encuestita para saber si entendieron. Maestra, pregunta rápida. La T mayúscula como true funciona para todas las funciones. O sea, si nada más si yo lo quiero, o sea, ¿es igual que true? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros le preguntamos a R si T era igual a true? Y sí. False
F es igual a false. Sí. Son de las pocas abreviaciones que deja hacer R. Va, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sigo teniendo varios nos aquí en las encuestas. Tengo ahí 5 o 6 nos. Nos pueden comentar por chats de manera privada. Sí, bueno, es que hasta ahorita pensé en la duda. O sea, no entiendo básicamente, o sea, lo de NA. O sea, entiendo como el comando, pero, o sea, a mí como, ¿de qué me serviría Eso es fundamental. escribir como NA en la suma? No es que nosotros lo vayamos a escribir, sino que cuando ahorita nosotros tengamos nosotros a veces tenemos información que no está completa, ¿no? Eso es una cosa que sucede porque nosotros estamos trabajando con datos que fueron recolectados en campo. Entonces, imagínense, ustedes van y, por ejemplo, ahorita que estuvimos hablando de los cuestionarios, hay una persona que no nos contestó una cosa, ¿no? Pero tiene información de otras cosas, entonces aparece como una línea en nuestra base de datos, pero probablemente no nos quiso decir cuánto ganaba, ¿no? Entonces, ahí eso es un valor perdido, es un valor que yo no tengo, ¿sí? Entonces, eso va a ser como un NA, ¿sí? Eso es un valor perdido. Un valor que yo no tengo. Entonces, si nosotros pensáramos que aquí tenemos un vector, que tenemos información de alguna variable de 4 personas y queremos hacer la suma, pues, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, es que como no sé cuánto ganó fulanito, no sé cuánto en total ganaron todos. A lo mejor podría yo simplemente saber al menos, aunque sea parcialmente, cuánto ganaron los otros 3, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que asumir, y esto va a pasar muchísimo, muchísimo en el tipo de información que nosotros manejamos en ciencias sociales, que tenemos muchos valores mixtos, no tenemos bases que son perfectas, sino que tenemos bases que quizás van a estar incompletas. No sé si con esto te queda un poco más claro de la utilidad de este NA. Sí, ya me quedó claro, gracias. Miren, aquí lo declaré en lugar de preguntar. Ahí está. Listo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Porque son 6 no, y solo me han hecho 2 preguntas. Bien. Entonces, también algunos comandos, si ustedes se fijan aquí, debajo de la ayuda, tenemos unos ejemplos también. A veces, si nosotros ponemos otra manera de ver cómo funciona, porque a veces con ejemplos nosotros podemos ver claramente cómo realmente está funcionando una función, valga la redundancia, vamos a tener la opción de example, ¿sí? Entonces, si yo le pongo example sum, ahí en la consola me va a arrojar los ejemplos, ¿no? Entonces ahí me dice que yo puedo usar vectores, así como lo hemos usado con los 2 puntitos, puedo declarar todos los elementos, puedo declarar un grupo de vectores, y aquí vean que viene el ejemplo de los missings, y aquí ya con este argumento, ¿no? Entonces este también ayuda a que nosotros veamos cómo funcionan las funciones. Bien. Vamos a hablar del ambiente que ya un poquito hablamos en la sesión pasada porque guardamos este ambiente, ¿no? Guardamos nuestro ambiente. A veces, sobre todo cuando tenemos muchísimos objetos, nosotros no sabemos cuáles son todos los objetos que tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver cuáles son los objetos que tenemos? Podemos listar esto, que es la función de listar.
Ya un poquito cuando les decía la matriz, que por ejemplo cuando nos queríamos mostrar todos los elementos de la columna, ¿no? No le poníamos nada. Entonces, muchas veces en R, cuando no ponemos nada, por default nos está dando todo, ¿no? Entonces, es así como poético, ¿no? Yo a R no le pido nada y R me da todo. Entonces, lo que tenemos acá es que aquí me está, yo aquí le digo, lístame, y no le puse nada, entonces va a listar todos los objetos del ambiente. Ahí está. Y ahí miren el F que se me fue ahí, se me olvidó ponerle el doble. Y ahí están todos mis objetos, ¿no? Eso es un elemento. Otra cosa es que si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se está consumiendo la memoria, ahí nosotros podemos ver cómo se está consumiendo la memoria. Eso es útil si nosotros pensamos que si es el R lo que está fallando, si no sabemos qué es lo que está sucediendo, si es la conexión. Entonces esto puede ser útil también para ver cómo está nuestro ambiente. Y a lo mejor pues queremos, en este caso si estamos en RStudio, acá hay un como semaforito del RAM. Ya van a ver que llega momentos en que sí se nos va a poner rojito, porque sí está quita la memoria de acá. En el caso que estamos en el escritorio no vamos a tener esto, pero ustedes pueden revisar en su computadora específica cómo se está utilizando el RAM de su computadora. Y si ustedes quieren borrar, bueno, vamos a guardar nuestro ambiente. Por aquí yo ya lo tenía, lo voy a reescribir. Me dice que si lo quiero reescribir, le digo que sí. Entonces, lo voy a guardar. Entonces, si yo hago cosas así en el menú, es muy importante que lo manden también a el script, ¿no? ¿Se acuerdan que en historia así está todo lo que he hecho, ¿no? Hasta cuántas veces me equivoqué, todo está ahí, ¿no? Ustedes pueden borrar esta historia, pero bueno, la verdad es que no gasta demasiada memoria, entonces yo no me parece tampoco tan grave que esté ahí. Y entonces cuando yo me pongo acá, lo puedo mandar, ¿no? Entonces me va a poner justo donde está el cursor, ¿no? Entonces aquí se guardó mi ambiente y ya sea que yo lo haga por la escobita, como lo hicimos la vez pasada, puedo borrar mi ambiente y volverlo a cargar, o puedo, y aquí es que ustedes van a ver que vamos a poder anidar funciones dentro de funciones en R. Entonces yo aquí le estoy diciendo, quítame una lista de objetos. Y esta lista de objetos van a ser todos los objetos, ¿no? Esto ya es un comando también avanzadito, ¿no? ¿Sí? Y ya dice, mi ambiente está vacío, pero yo puedo volverlo a cargar, ¿no? Entonces, esto es un poquito de cómo funciona nuestro ambiente, ¿no? Bien. Vamos a hablar del directorio de trabajo. Y quizás para hablar del directorio de trabajo, me voy a ir a el R de escritorio. Espérenme que lo tenía abierto. Lo voy a volver a abrir. El escritorio, el directorio de trabajo, es donde R va a empezar a buscar. ¿Dónde empieza a buscar R los archivos y todas las cosas con las que vamos a trabajar? Es cuando ustedes abren esto, ustedes ven ahí, aquí un grupo de archivos, ¿no? Entonces ahí es donde R empieza a buscar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy en mi computadora, normalmente cuando R se abre, aquí en archivos, se va hacia los documentos, ¿no? Esta es mi carpeta de documentos. Aquí ustedes están viendo toda mi vida, ¿no? Esta es mi carpeta de documentos, ¿no? Entonces, normalmente R piensa que ahí es su espacio de trabajo, lo cual, pues, en general no es eso, ¿no? Normalmente nosotros tenemos una carpeta que dice
la carpeta esta es como el meme de la música, ¿no? De que pones así toda la música y pones música así y de repente la música romántica ahí escondida en una carpeta, ¿no? Todos tenemos una organización en nuestros archivos súper compleja, súper única y súper especial, ¿no? Entonces, a veces es demasiado compleja, ¿no? Entonces, quisiéramos hacerlo un poco más fácil para que R, en lugar de estar buscando aquí en mis documentos, o imagínense que yo tengo una carpeta por año y dentro del año tengo las clases que doy y así sucesivamente, es un poco complicado, ¿no? Entonces yo lo que puedo decirle, mira, R, hoy yo voy a estar trabajando en cierta carpeta. Entonces, lo que yo puedo hacer es que si ustedes ven, aquí le voy a poner get wd y me va a decir dónde está trabajando. En este caso, está trabajando justo en mis documentos. Si ustedes, si ustedes lo hacen aquí en... Si ustedes lo hacen acá en el RStudio, pues, o sea, está trabajando como está en la nube, en una carpeta que se llama proyecto, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí va a empezar a buscar justo ahí. En el caso de si yo quisiera cambiarlo, pues puedo darle en sesión, set working directory, choose directory, y ya quizás yo pudiera cambiar alguna otra carpeta o lo que sea. En este caso yo realmente no quiero cambiar otra. Y si ustedes ven esto, lo puedo mandar acá y esto es set working directory, ¿sí? Entonces aquí está, o sea, aquí separada por diagonales van las carpetas donde están. Imagínense yo acá en mi computadora, yo voy a establecer el directorio de trabajo. Entonces le voy a decir, mira, set working directory, choose directory. Entonces le voy a decir, no, yo estoy en el Dropbox y mira, acá está la carpeta de este semestre. ¿Dónde está la carpeta de este semestre? Aquí, y esta es Quanti, y entonces yo quiero que trabajes ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Y ahí ya lo pongo. Entonces yo voy a seleccionar justo ahí. Entonces, si ustedes están trabajando en su computadora, pueden descargar los archivos que dice datos en el repositorio y guardarlos allí y ya podrían trabajar siempre y cuando no se hayan saltado esta parte de establecer el directorio. Establecer el directorio es algo que nosotros tenemos que hacer cada vez que abrimos nuestro R cuando estamos en el R de escritorio. Para los que están trabajando en escritorio es como la salvedad que tienen que hacer. Fíjense esto, ¿no? Si ustedes se van acá en mi carpeta, por ejemplo, ahí está. Ustedes pueden, si están desde Windows, pueden darle clic aquí al foldercito y podrían copiar esto, pero no les recomiendo. Van a ver que aquí va a dar error. Me dice no. ¿Por qué da error? Miren, si son disléxicos quizás no lo ven tan claramente, pero ya vieron cómo cuando yo lo copio directamente del explorador de Windows, las diagonales van del otro lado. Entonces, si ustedes lo copian del explorador de Windows, van a tener que cambiar las diagonales. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Y ahí sí ya sirve, ¿no? Entonces, ese es el único problema que van a tener cuando estén trabajando, ¿no? Voy a lanzar una encuestita para saber si esto quedó claro y me preocupan estos nos y la ausencia de preguntas. ¿Podría repetir otra vez como
el proceso, es que yo estoy trabajando en escritorio, pero Sí, pues, mira, sí. te vas para revisar dónde está trabajando R, le vamos a pedir el get WD, que es Get Working Directory. Ahí me va a decir cuál es el actual, ¿no? Eso a veces hay que verificarlo, ¿no? Porque a veces uno piensa que ya lo declaró y no se acuerda que, pues que como que se volvió a cerrar R, y entonces hay que verificar cuál es el directorio de trabajo. Para establecer el directorio de trabajo lo podemos hacer así, copiando la liga, la ruta donde están nuestros archivos. Yo les recomiendo ser muy ordenado donde están sus archivos cuando estamos trabajando con bases de datos para saber dónde están los archivos originales, dónde va a estar los que seleccionamos. Y ustedes lo pueden hacer a partir de del menú. Me voy a sesión, Set Working Directory, Choose Directory, y entonces aquí tú ya puedes navegar por toda tu computadora, pero para eso hay que tener como claridad de cómo está organizado tu computadora, tu carpeta de trabajo, y ya lo seleccionas, ¿no? Ahí está. Esto es lo que nosotros llamamos rutas absolutas, ¿no? Porque yo aquí les estoy dando exactamente dónde está la ruta, ¿no? Hoy en día, y no lo vamos a ver nosotros porque a distancia es un poco complicado, pero ¿por qué cuando nosotros estamos en RStudio se abre justo donde lo dejamos y pues casi que no tenemos que hacer esto de establecer el directorio? Es porque se trabaja con proyectos, ¿no? Esto es sobre todo cuando ustedes, o sea, por ejemplo, yo trabajo mucho con proyectos porque pues estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, no tengo un proyecto sobre una base de datos, un proyecto donde estoy las cosas de las clases, entonces puedo trabajar en diferentes proyectos y abrirlos y que están justo como los dejé. Entonces, eso se llama trabajar con rutas relativas. Es un poquitito más complejo, pero no lo vamos a ver, pero les dejo aquí la liga para los que se quieran aventurar a trabajar por proyectos. No es muy difícil, pero como que así a distancia a mí me va a costar ver cómo está la ruta relativa en los proyectos específicos. Entonces, aquí les dejo, este es también, bueno, este es todo el libro de RStudio, que es Data Science, R for Data Science, pero en español, que fue traducido por el grupo de Latin Art y buena parte por las R Ladies de Latinoamérica, y entonces es un libro muy bonito donde ustedes pueden aprender R para Data Science, y además fue un esfuerzo súper grande, porque además no solo tradujeron el libro, sino que incluso hasta las bases de datos, o sea, realmente también es una cosa que ustedes pueden revisar muchísimo. Si ustedes ven aquí un par de nombres que a veces podemos seguir en Twitter, por ejemplo, a Janina Bellini, Riva Quiroga y demás gente, también búsquenlos en Twitter porque pueden estar dando bastante información interesante sobre él, ¿no? Entonces, les dejo allí esa liga para los que quieran aprender a trabajar con y aprender un poquito de la diferencia entre las rutas relativas y rutas absolutas, pero eso no es tema de este curso, ¿no? Pero se los dejo ahí por si gustan, ¿no? Porque luego, como ya esto parece viejito, entonces, para que no me digan. Listo. ¿Qué hora es? 15 minutos, me quedan 5 minutos. Voy a lanzar de nuevo la encuesta para saber si quedó claro. Hoy sí, todo lo de la clase. Antes de empezar a ver lo de los paquetes, probablemente ya en la siguiente clase instalemos los paquetes y empezamos a hacer un poquito más de análisis descriptivo como repaso. Entonces, tal vez vamos a terminar esta práctica y ir haciendo un poquito del análisis descriptivo univariado para recordar y retomar como repaso estos elementos del análisis
descriptivo, que son de estadística 1, pero ahorita los vamos a ver un poquito más aplicados a R, y de paso los vamos a ir repasando, valga la redundancia. Tengo ahí 2 nos, pero no tengo información, no sé, Manuel, Eugenio, si a ustedes les ha llegado alguna pregunta, por favor, nos las hacen saber. No, ni una. Bueno, muchachos. Pero nos pueden poner, si tienen pena de decirlo en público, nos lo pueden poner a mí, Eugenio. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, yo no puse no, pero me surgió ahorita porque volteé y vi lo de mi ambiente y sé que está vacío. ¿Cómo era para volver a verlo? Para cargarlo de nuevo. Como en el foldercito que se abre y buscas el archivo, solo se pueden cargar archivos que son de la extensión RData, ¿no? Y ahí ya se abre. Ay, perdón. Ok. Era aquí en ambiente, estaba abriendo en el historia, no lo había cambiado. Tienen que fijarse que estén aquí en la pestañita de historia, ¿no? Vale. Muchas gracias, ya. Sí. Bien, entonces, en la siguiente clase vamos a instalar paquetes. Los paquetes están acá. Estos paquetes son los paquetes que ya están instalados, son como pequeñas apps. Vamos a ir instalando paquetes muy necesarios o los paquetes que se ven más padres, ¿no? Más bonitos. Hay paquetes para todo, ¿no? Por ejemplo, hay paquetes que están en desarrollo y paquetes que están también en el repositorio de CRAN. Hay 2 tipos de paquetes, ¿no? Los paquetes que nosotros vamos a instalar llamándolos directamente con la opción de Install Packages, que es porque ya están publicados, porque estos paquetes pasan por todo un proceso. Nosotros vamos a trabajar con un paquete en desarrollo porque esta base de datos del BDEM está en desarrollo. Entonces es un paquete en desarrollo. Entonces vamos a instalar este paquete en desarrollo. Listo, me voy a quedar acá porque no me va a dar chance de hacer esto y no quiero quedarme a la mitad. Y vamos a continuar el día lunes. Así que hagan su tarea si necesitan que le pongamos que hasta el lunes la entrega, entonces la ponemos hasta el lunes. Cualquier duda nos las hacen llegar y si pueden ir también repasando en la parte de estadística descriptiva, pues estaría muy bien que ya fueran leyendo el capítulo 1 y 2 del libro de Moore, ¿sí? Porque vamos a repasar eso de manera fácil, pero sí vamos a retomar algunos elementos, sobre todo de interpretación, porque no es que nosotros vamos a calcular la media man, ¿no? Eso no lo vamos a hacer, lo va a hacer el paquete. Entonces, pero ¿cómo se interpreta la media? ¿Cómo se interpreta en la mediana? Esas son cosas que no nos las va a dar el paquete. Esas son cosas que ustedes como investigadores sociales tienen que hacer, ¿sí? Listo. Bueno, chicos, un gustazo. Espero que esos no vayan disminuyendo y nos vemos el lunes. Bye. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias, hasta luego. Profesora. Nos vemos, profesora, gracias. Bye.